Shabbat Shalom Lekulam, a la congregación la Nueva Jerusalén. Estamos en la Parashá 22, Vayahel, e hizo que se reuniera, que va del capítulo 35:1 del libro de Shemot, Éxodo, hasta el capítulo 38, versículo 20 de este libro de Shemot o Éxodo, y que tiene que ver en cuanto a, empieza con el día del reposo nuevamente, y ahí nos habla de la ofrenda para el Mishkan, quienes están encargados de la obra, quienes eran aptos para construir esta obra, y asimismo cómo es hecha el arca del testimonio, el propiciatorio, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de la presentación del holocausto, el lavatorio, y hasta el atrio del Mishkan. O sea, la Torá nos va llevando de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Si ustedes van leyendo, se dan cuenta que va nombrando las cosas, el orden, pero de un orden de adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el Rúa tiene que trabajar en cada creyente, en cada discípulo, de adentro hacia afuera, desde el corazón mismo, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en mi corazón tiene que haber muchas cosas preciosas, muchas cosas preciadas. La Torá tiene que estar en mí. ¿Para qué? Porque nosotros somos un templo, estamos diseñados de la manera del templo. Por eso es importante el leer detenidamente cuando la Torá nos hace mención del diseño, cómo debe de ir, qué debe de llevar, por qué motivo es, por qué horizontal, por qué vertical, por qué parado, por qué acostado. Todo importa. No es que debe de pasar nada más como una simple lectura. Y eso solamente conlleva a poder discernir, a poder entender, a poder, como dice, saber leer. Cuando se tiene, ahí sí, lo que es la verdadera llenura del Rúa. Hemos escuchado siempre acerca de la llenura. Cuando estábamos en el pensamiento occidental, ¿qué creíamos que era la llenura? Que yo pudiera dar vuelta como cucaracha, eso es llenura. Que yo pudiera profetizar cosas buenas, ¿sí? Augurios buenos, eso era llenura. Que le dijera cosas bonitas, halagüeñas, es llenura. ¿Sí o no? Amén. O que le dieras, incluso a otros decían, ves, tú lo ves y la piel hasta le brilla, o sea, ya piensan que hasta que tienen hasta la shekinah incorporada, y piensan que eso es porque tiene la llenura. Todas esas cosas hemos escuchado, se escuchan y se seguirán escuchando en ese lado. Como nosotros ya no estamos en ese lado, entonces nosotros ya, pero todavía nos acordamos de esas cosas, que no pueden dejar de pasar. ¿Por qué? Porque es para poder entender lo que es la verdad. ¿Qué era la verdad? ¿Dónde estaba la verdad? Si verdaderamente ahí está la verdad. ¿Y acuerdo a qué? A lo que la Torá nos va enseñando. Aquí es importante entonces que el capítulo 35, versículo 1, dice la palabra de Yahweh Sebaot: habiendo reunido Moshe a toda la congregación de los Bnei Israel,
les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha ordenado que se hagan. ¿Sí o no? Dice, habiendo reunido, o sea, reunido, congregación. Una congregación es reunida. Una congregación no puede existir si no está reunida. Así que esa manera, no, es que y usted se congrega. Sí, yo me congrego de manera virtual porque le tengo miedo al COVID, porque le tengo miedo a la delincuencia, porque le tengo miedo a tantas cosas que están afuera. Eso no es congregación. Eso no existe, porque aquí es físico. Dice reunido, congregación. Y estas son las cosas. Estas son las cosas. ¿Qué cosas? Ordenado que se hagan. A los hijos se les da órdenes para que hagan. No para que, bueno, tal vez sí, tal vez no. Si yo quiero, no es un plato a la carta, por si acaso. La palabra de Yahweh no es un plato a la carta. Lo que Él dijo, se ha hecho, se hace y se hará. Hasta en el venidero, en el reino venidero, se hará. Porque no va a haber una nueva Torá. No es que va a haber una instrucción nueva, no. Será la misma palabra. Porque sabemos que esta palabra vino del Shammai, del reino de los cielos. No puede haber añadidura, porque Él mismo dijo, no añadirás ni quitarás. Y si lo que se hace en la tierra, también se hace en los Shammai. Entonces no es que hay una nueva revelación, es que hay una nueva palabra profética. Eso no hay. Esos son burladores, como dice Jeremías, capítulo 23, ¿no? ¿Acerca de qué? De los falsos, de los pseudos profetas, que dicen, es que tuve un sueño y yo vi para usted. Y entonces se pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, ¿qué tiene que ver lo falso con lo verdadero? ¿Qué tiene que ver? La palabra de Yahweh es ¿qué cosa? Es un maná del cielo, un maná del Shammai. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra con lo que no es alimento? O sea, usted se alimenta con paja. O sea, con paja le hacen el pan. No, le hacen con trigo. O sea, es decir, la paja que es la cascarita del trigo. Con eso le hacen el pan. Eso se lo mueven, ¿no? No, así no es. Entonces, por eso es lo que los falsos profetas cogen lo que no es verdad. ¿Para qué? Para el pueblo que le encanta leer, que le encanta enterarse de todo lo que está pasando, ¿sí? Del futuro venidero, porque aquí está el futuro venidero. Si yo lo leo, quiere decir que yo no estoy convencido que este es el futuro, que este es el presente, y que lo que se hizo se tendrá que hacer y se volverá a hacer. Porque no hay nada nuevo, dice Eclesiastés, debajo del sol. No hay nada nuevo, o sea, nada nuevo se va a hacer, nada nuevo se va a escribir. Porque todo lo que va a acontecer al final, miren que se los he dicho desde el principio, dice en el profeta Isaías. Entonces, hay que tener discernimiento espiritual. Ese es el problema. Entonces dice que 6 días trabajarás, pero en el séptimo día, ¿qué será? Kadosh, para ti, dice. Es para ti. ¿Será día de reposo? Sí, es para ti, pero es consagrado para ti también. No, es consagrado a Yahweh. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Es para ti el reposo, es para ti el descanso, pero a su vez es consagrado para él. O sea, es apartado para quien está, porque acuérdate que el Shabbat es un regalo, es el regalo de Elohim para el hombre, el regalo del descanso que yo no puedo experimentar. Yo puedo tener descanso, reposo, trabaja,
un año y después del año te dan 15 días de descanso, pero no va a haber reposo, porque reposará la carne, pero el alma no tendrá reposo, porque una vez que regresa a sus tareas, las mismas vicisitudes, las mismas angustias, pero esa es la diferencia, que el Shabbat, que es el regalo de Elohim, ese sí da reposo a las almas. Y encontraré reposo. Dice, tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. ¿Cuál es el yugo? La Torah. Y hallaréis, dice, reposo para vuestro cuerpo. Dice, no, para vuestras almas. Porque es el alma la que necesita el reposo. El alma se manifiesta a través del cuerpo. Por eso, como dicen, las enfermedades psicosomáticas que le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en el alma y se manifiesta en el cuerpo. Me duele, pero si no tienes nada, pero me duele. ¿Por qué? Porque está dentro del alma la enfermedad. Sí, así es algo psíquico. Y entonces así tengas el mejor médico, no te va a sanar. Porque está en el alma. Porque está en el alma. Y la Torah de Yahweh es perfecta, que sane el alma. Salmo 19, versículo 7. Así de sencillo. Pero no quiero venir, porque no creo, porque sí, lo veo como un libro de historia, y además de historias aburridas. No es como esas historias donde sí, pelean los buenos contra los malos, y entonces salen poderes sobrenaturales, y telas de araña, y brincos, y saltos, y bailas para atrás, y barcos inmensos. Úsenme, me atraen. No, porque esto es para el alma, esto es espiritual. Porque si yo lo veo literal, claro, por último hasta me asusto. Oye, y por último el de aquí se ahorcó, vea eso, se ahorcó. Y se les destrozaron, dice, las entrañas. Vea eso, qué miedo. Me salpica sangre, mejor no quiero. Y mataron a 3.000 y después a 5.000. Oye, ese, como dicen, ¿no? Ese Dios sanguinario. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dios, un Dios sanguinario. Dijo su pana Benítez, ¿no? Él dijo eso. Entonces, Yahweh le paga. Así es. Entonces, dice acerca del trabajo, que hay ¿qué cosa? Que hacer trabajo. Y aquel que haga ese trabajo se le dará muerte. ¿Por qué muerte? Porque está hablando, ahí viene el asunto, porque el pensamiento occidental dice, ¿cómo es eso? O sea que porque si yo reposo y tengo obligación, y si no reposo, lo matan. ¿Cómo es eso? Discuten. ¿Sí? Pero como no se lee, como debe de ser, porque ¿qué es lo que va a seguir después? La construcción del tabernáculo. ¿Sí? Sí, es importante el tabernáculo, porque era donde iba a estar la presencia. Pero al decir, ¿sabe qué? Antes de eso hay un Shabbat, porque el tabernáculo no es que lo iban a hacer en 6 días. No lo hicieron en 6 días. Entonces, tenían Shabbat durante todos esos tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, podría decir el pueblo, bueno, no, pues, yo no voy al Shabbat porque tengo que seguir la obra. No. La obra se paraliza porque el Shabbat es más importante que la misma obra, que la misma réplica del cielo. O sea, para que entienda el hombre qué tan importante es el mismo Shabbat. ¿Sí? ¿Qué tan importante? Por eso trabajo se le llama melajá aquí,
como lo menciona en Bereshit capítulo 2, versículo 3, en cuanto a la misma creación, cuando dice, porque cesó de toda labor, de toda melajá. Porque entiéndase que para trabajo, en el hebreo, hay otra palabra que se llama abodá. Abodá. Y cuando hablamos de abodá, de trabajo, estamos hablando de servicio. ¿Sí? Ese es el servicio. Un trabajo con servicio. Un trabajo servicial. En cambio, la abodá, la melajá, es algo que estás haciendo. Una creación que tiene un beneficio. ¿Sí? Entonces es un trabajo creativo. De esto, ciertamente, los sabios separaron 39 clases de trabajo como prohibiciones para el Shabbat. De esas te enumero unas cuantas, como el sembrar, el arar, el segar, el gamillar, el majar, el esquilar, el coser, amasar, cribar, moler, escribir 2 letras, martillar, apagar un fuego, encender un fuego. Ciertamente esto es para los judíos, pero los no judíos creyentes también hacemos bien y no hacemos. ¿Sí? Porque hay recompensa. Sí, puedo decir, no, pero eso es para los judíos. Pero esto hay una recompensa. Y si se trata de recompensa, ¿quién no quiere no trabajar por una recompensa? Díganme. ¿Ah? No, claro. Entonces, ciertamente hay que hacerlo. Ahora, ¿con qué recursos se construye la casa del Todopoderoso? En el capítulo mismo 35, el versículo 29, dice que todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón, ¿qué trajeron? Lo que se estaba pidiendo, ¿no? Porque dice, ¿qué cosa? Que empiezan a hacer, a partir del versículo 4, que Moshe dijo a toda la congregación de los de Israel, esto es, dice, lo que Yahweh ha ordenado. Mira, entre una orden hay otra orden del Shabbat. ¿Sí? En donde se dice, ¿qué cosa? Que el que trabaje en este Shabbat, ciertamente se le dará muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento es para qué, ¿es para vida o para muerte? Es para vida, ¿no? De acuerdo a Levítico 18, versículo 5, ¿no? Dice que ciertamente el que guarde los mandamientos, las ordenanzas, tendrá vida. O sea, los mandamientos y las ordenanzas me dan vida. Me dan vida. ¿Y es una palabra de quién? ¿De Moshe? No, es una palabra de Yahweh. Y él no puede mentir. Amén. Él no puede decir, no, es que se lo dije esa vez a los de Israel, ¿no? Obedéceme y tendrás la bendición. Así de sencillo. Porque hay una palabra de obediencia. Hay una ordenanza. Y por eso ordena qué cosa. Que tenían que traer ofrenda. ¿Sí? Todo varón, pero el requisito para que la ofrenda venga a la casa de Yahweh es qué cosa. Que sea corazón generoso. Porque Él no quiere corazones obligados. El Shabbat ciertamente es porque es una ordenanza. Pero al venir al Shabbat, vengo a qué cosa? A hacer una boda, un servicio también. Porque vienes a servir el pan, vienes a servir el vino, vienes a servir en alabanza, vienes a servir en el acomodo de la silla, todo lo que tú haces. Es una labor, pero que es un servicio. ¿Para qué? Porque nos vamos a presentar delante del gran rey. ¿Sí? Entonces, para presentarte del gran rey, ¿cómo tienes que venir? ¿Con un corazón? Agradecido. ¿Sí? ¿Agradecido de qué? De que tengo el privilegio y tienes el privilegio de estar, como dice, convocado.
como dicen en el secular, ¿no? Hay una convocatoria, dice, para una selección. ¿Sí o no? Ojo. Entonces ellos se ponen tristes No. porque los convocan. No. No, se ponen contentos. ¿Por qué? Porque dentro de una multitud han sido seleccionados, escogidos para ser parte de una élite. Entonces, así mismo, nosotros, el Shabbat para nosotros es una convocatoria, o sea, es el privilegio que tenemos de poder participar de la premier, como decimos, ¿no? De las Moadim. El privilegio de que Él nos ha llamado y nos llama. No podemos dejar ese privilegio así por así. No podemos menospreciar. Por eso es que bien decía, ¿no? Si te abstienes, ¿no? De todo lo que sea tu delicia, cambia una delicia terrenal por una delicia espiritual. Porque lo que va a permanecer, ¿qué cosa? Es lo espiritual. Lo terrenal dice, es aquí que todas las cosas son nuevas. Tienen su juicio. Pasarán. Pero mi palabra no. Entonces, eso tiene que cosa, que hacernos sentir de una manera diferente el Shabbat. El corazón nuestro tiene que sentirse de otra manera, tiene que tener, como dice, otra vibración, una vibración diferente a los demás días. Deberíamos desear este día. Pero lógicamente, claro, eso ya es en el trabajo de cada cual. ¿Cómo voy, como dice, haciendo menguar mi alma? Y que Él vaya creciendo en mí. Mi inclinación al mal vaya menguando y mi inclinación al bien vaya subiendo. Pero eso solamente lo puedo hacer a través de ¿qué? De la obediencia a la palabra. Si no tengo obediencia a la palabra, ¿cómo voy a crecer espiritualmente? ¿Cómo va a ser el Shabbat una delicia para mí? No tengo que dejarme engañar por mi alma. Porque, en fin, mi alma no quiere venir aquí. Porque si el viernes a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, te ponen, oye, aquí hay un pasaje con boleto y con todo para que te vayas rapidito a donde tú quieras. Si quieres ir a Marte, aquí está. ¿Y tú? ¿Qué le dirías? Ay, no, es que ya empieza el Shabbat. Mentira. Agua se te hace. Porque la inclinación del mal está todavía hacia allá. No la tengo dominada. Por eso siempre digo, el dominio propio que tenemos que trabajar en nuestras mentes. Que la justicia, la bondad, la misericordia y la verdad siempre dominen en nuestros pensamientos. ¿Frutos de qué? Frutos de luz. Porque somos hijos de luz. Y esos frutos de luz tienen que estar constantemente en mi cabeza, pensando en eso, pensando en hacer bondad, pensando en hacer justicia, pensando en hacer bien, verdad. O sea, hacerlo, no verlo, hacerlo. Y por eso es importante que tenemos que trabajar hacia adentro para poder decir este día de delicia. Individualmente, conscientemente, cada uno debemos hacerlo, como dice nuestro examen de conciencia, como decía el panel de la esquina. ¿No? ¿Cómo estoy delante del Shabbat? O sea, no solamente decir cómo estoy delante de Yahweh, no cómo estoy delante de su Shabbat. Porque para irme y poner a autoexaminarme delante de Él, primero tengo que, en la convocatoria que Él hace. Porque por la convocatoria es que puedo entrar hacia Él. Participar de su presencia. No es que voy a, no, ninguna convocatoria, yo voy directo. No, así no es. Así no es. Porque tengo que ver, oye, ¿qué es lo que me va? Él quiere enseñarte, mostrarte qué es lo que Él te ofrece. No lo veo, ¿verdad?
pero aunque no lo vea, puedo palparlo. ¿Por qué? Porque tengo una sintonía, un estar con él. Y justamente de eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, los recursos con que se construye la casa de Yahweh tienen que ser, ¿qué cosa? Con corazones generosos, ¿no? Dice, así mismo, dice el versículo 26, todas las mujeres, ¿sí o no? Porque primero dice el 21, y trajo la ofrenda a todo varón. Pero como él no hace acepción de personas, entonces en el 26 dice las mujeres también, ¿no? Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón, hilaron, dice, con destreza, o sea, lo que sabía, su destreza al servicio, a la boda. ¿Sí o no? Usted sabe hacer unos ricos, unos menús, venga, póngalo al servicio. ¿Por qué no quiere hacer el pan? Usted sabe coser, tejer, venga, ¿por qué no quiere hacer una cortina? Su talento, póngaselo delante de él. No es decir que no tiene talento, porque a todos se nos dio. Ahora, si usted dice, bueno, la verdad no sé, entonces autoexamínese para ver cómo está, como dice 1 Corintios. No sea que pensando que estoy aprobado, vaya a estar desaprobado. Todos tenemos una destreza, ¿ah? Algo que nos hace diferente. Todos tenemos un regalo. En esto, y como dice, en esto soy yo bueno, en hacer cascaritas. Ponga con las cascaritas al servicio. Todos tenemos que presentarle a él. Entonces por eso dice, pero es, ¿qué cosa? El corazón. El corazón va delante de mi destreza, de mi talento. Porque sí, puedo venir con mi talento, mi destreza, pero vengo de mala gana. Ya es que ya el rol me obliga, entonces, ay, ya me paro aquí porque me obliga. Si no, yo no quisiera ni venir. No, otra vez y otra vez, más que se duerme y mi hermano se duerme, entonces ya me hostigo, entonces ya vengo porque ya, no, tengo que venir con ese mismo corazón dispuesto, alegre. ¿Por qué? Porque es una de las maneras con que yo puedo devolver su gesed. ¿De qué? De que él un día redimió mi alma. ¿Sí? O sea, agradecido. Si yo no pongo ninguno, no quiero servir, soy un mal agradecido. Y por eso los mal agradecidos al final terminan yéndose. Porque no hayan cabida entre muchos agradecidos. ¿Sí? Entre muchos agradecidos, un mal agradecido no se encuentra y lo mejor es que hacen irse. Poquito a poco se va yendo. Eso es lo que pasa. Entonces dice en el 29, todos varones y mujeres. Ahora la Torah los menciona los dos juntos. ¿Sí? Primero los separa y después ahora sí, varones y mujeres. ¿Sí? Que se lo propusieron en su corazón, trajeron toda clase para la obra que había ordenado Yahweh por medio de Moshe, que se hiciera. Lo trajeron en ofrenda para Moshe, no, en ofrenda para Yahweh, porque todo lo que se hace es para Yahweh. Bendito sea su nombre. Amén. En el 35, versículo 31, o a partir del 30, vemos que dice, luego Moshe dijo a los Bene Israel, miren que Yahweh ha llamado por nombre. Ha llamado por nombre. ¿A quién? A Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. ¿Y qué pasó con este varón? Y lo llenó del Rúa de Elohim, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal, para realizar diseños, para trabajar, ¿sí? Para realizar toda clase de obra.
Él ha puesto también en su corazón la capacidad de ¿qué? De instruir tanto a él como a quién, como a Elihab, dice, hijo de Ahisamach de la tribu de Dan. Lo llenó con espíritu, con sabiduría de corazón, dice. Ahora dice, lo llenó con sabiduría de corazón. Lo ha llenado el espíritu de Elohim, ¿para qué? Para tener inteligencia, para tener destreza, para tener conocimiento. ¿Qué es lo que estamos hablando? La Torá utiliza 3 términos para hablar acerca de la iluminación de sus almas, porque por decir, sus almas están siendo iluminadas. Hokmah, que sabemos es sabiduría. Tebuná, discernimiento. Tebuná, y Da'at, conocimiento. La llenura les dio la capacidad de ¿qué? De ver la meta y el camino para llegar a esa meta. Eso es la llenura. La llenura del Ruach me da ¿qué cosa? La capacidad ¿para qué? Para ver la meta. La meta se la ve cerca, no, lejos. La meta se la ve siempre lejos. Y entre yo y esa meta hay un camino, ¿o no es así? Sí. Y como dice Shaul, ¿no? En Corintios, que todo, que todo ¿qué? ¿Se acuerdan? Que todo competidor. Sí, todo competidor se prepara, se esfuerza, se sacrifica, dejando muchas cosas. ¿Con el fin de qué? De alcanzar la meta, porque al llegar a la meta, ¿qué tiene? Una corona. Una corona, ¿sí? De victoria. Se abstiene, dice. Entonces, nuestra meta está unida por un camino. Es en ese camino en el que, como dice, tenemos ¿qué cosa? Prepararnos, andar, pero para eso requiere sacrificios. Porque por eso pone el atleta, ¿no? Renuncia a muchas cosas, porque quiere ganar. Entonces, así mismo, nosotros, ¿qué queremos ganar? ¿A dónde es nuestra meta? Es el reino, el gran Edén, el reino milenial. Esa es nuestra meta, la herencia. Tenemos la identidad de alguien que se abstiene, como de un atleta, de uno que se prepara, ¿sí? Pero sí, en esa meta, en ese camino me puedo caer, me puedo resbalar, de pronto, porque chuzo, no tuve estabilidad, tantas cosas, pero es ¿qué cosa? Son las cosas de la vida. Esos son los que me van a hacer tropiezo para no llegar a esa meta. Pero yo sé que la tengo identificada. Porque el que va a ganar la meta es ¿qué cosa? Es individual. Esto no es una maratón que no, vamos todos. No es un 4x4 como ese que se pasa el testigo. La posta, no es carrera de posta. Esto es individual. Entonces por eso todos tenemos que estar preparados. Pero para eso tenemos que tener la llenura del Ruach. Es decir, tenemos que tener sabiduría, conocimiento y discernimiento para este camino, para llegar a esa meta. Por eso es que ciertamente también aquí hay algo que se puede tropezar también. El intelecto. Y ahí es peligroso. Porque, no, es que el intelecto a mí me dice, oiga, pero si yo soy preparado, usted no me va a decir acerca de que aquí hay que correr por una corona. No hay necesidad. Y que tengo que venir a congregarme, no hay necesidad. Si dice que es el corazón, ¿no? O sea, lo importante soy yo, mi corazón. No es el lugar físico.
Él dice, ahí dice, que Él no habita en cuatro paredes. Entonces quiere decir que tranquilamente puedo ir a mi casa. Si aquí tampoco está. Pero está en mi corazón. Y mi corazón, o sea, me desvío. Mi intelecto me está llevando. No. ¿Para qué vas a estar ahí? No es que hay un poco de hermanos que se duermen y me pasan el sueño. ¿Ah? No, mejor estoy en mi casa, cosa que si me duermo, ahí tengo un colchón bien bonito. Y le pongo pausa y nuevamente le doy play. ¿No? Y si me va y me dio hambre, me voy a comprar al market una Coca-Cola, regreso, le pongo pausa, el pastor Víctor Hugo, y hasta que regreso ya le pongo el play, ya lo veo otra vez. No me perdió nada. Así no es. Es el intelecto que me deja llevar. Ese es el peligro. Es el peligro. Por eso Proverbios 3.5, ¿qué dice? Proverbios 3.5. Confía en Yahweh con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. ¿Sí? No te confíes en lo que tú sabes, en tu intelecto, dice. Tú tienes que confiar en quién, en Yahweh. Y dice, con medio corazón. No, todo dice, con todo. O sea, la confianza debe de ser todo mi ser. Confía con todo tu ser. ¿No? Con todo tu ser. No a medias. Y no seas sabio en tu propia opinión, porque ese es el problema. Que a veces dice, no, yo ya sé, dice el hermano ya sé lo que va a hablar esa para allá, entonces yo nomás cojo y por acá también dan otras para allá y por allá le escucho y ya no pasa nada, estoy al día en las para allá. Así es. Entonces, el problema es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro intelecto. La llenura del Rúa no es ciertamente tampoco como la borrachera, ¿no? Una llenura. Entonces la hermana, ¿qué le pasa, hermana? Es que estoy llena del Espíritu. Y yo la veo como que está borracha, que así decían, pues, en Hechos capítulo 2, ¿no? Y le decían, oye, y estos están borrachos, y ellos decían, no, pues, ¿cómo podemos estar borrachos si son las 3 de la tarde? ¿Ya? Cuidado, se caen del aposento y una casa chiquita que 3.000 entran, no sé ni dónde estaban ubicados. ¿No? Y entonces, para hacerla llenar, yo la hermana la cojo y le hago una 100, bueno, no 3, no, con 100, la lleno del Espíritu. Y sin haber tomado, ya usted está borracha y está llena del Espíritu. Y le digo, vea, ¿sí ve? La llené, yo. Y le digo, recibe la llenura. O sea, como que el hombre puede pasarla. ¿En qué parte dice? ¿Qué parte? Y allá te gustaba ir, ¿no? Porque te llenaban ahí. ¿Sí o no? Te gustaba que te tumben. Y venías contenta y ahora sí pongan en el alfolí. Un sobresalto se le ponían ahí. Gordo. Efesios 5:18, ¿qué nos dice? Efesios 5:18. Ese es el problema. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos de ¿qué? Del Espíritu, del Rúa, o sea, de la fuente, de la inspiración. ¿Para qué? Para que hablando entre ustedes, ¿qué tienen que hablar entre ustedes? Salmos, himnos y cánticos del Rúa, cantando al Adón en sus corazones, dando toda rabá al Elohim Padre en todo tiempo, a favor de quién, de todos los hombres, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Sométanse unos a otros en el amor de Mashiach. ¿Sí? Es decir, que
Dice, tengan cuidado de cómo se conducen, no como insensatos, sino como sabios, que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. ¿Sí? Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Elohim. Por eso le dice, no se embriaguen, no precisamente literalmente, ¿no? Porque hay un vino que ofrece el mundo. O sea, ¿el vino de qué? El vino de las apariencias, el vino de las promesas, el vino de qué? De una pseudo profecía. Hermano, va a ver, ya va a tener esa casa que tanto quiere. ¿Ah? No, piscina no, porque como no sabe nada se puede orar. Entonces va a decir piscina. ¿Ya? Va a ver, venga, para que vea que es verdad. Y hago dar 100 vueltas y la hago como yo. Vaya para ahí, pum, pum, por allá va de cabeza. Claro, porque se va a quedar desmayada ahí, pues no es que está mareada, no se puede parar. Embriagada de ese vino de la falsedad, porque está diciendo, ¿qué cosa? Que no sean insensatos, sino que seas que entendido, porque el Rúa, la llenura del Rúa, da entendimiento. ¿Para qué? Para que sepa cuál es la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Que yo sea verdadero, que yo sea bondadoso, misericordioso, que sea compasivo, porque ese es el fruto. Esa es la voluntad. Que ande en la verdad, no en la mentira. Por eso es que le dice, no se embriaguen, sino llénense del verdadero espíritu, porque eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Pasa y seguirá pasando hasta cuando llegue. Entonces vemos que en el capítulo 36, versículo 13, además hicieron, dice, ellos, acerca de quién está hablando, de Aholía, que quiere decir el padre es mi carpa, y Bezalel en la sombra de Elohim. ¿Qué estaban haciendo ellos? La unidad de la casa de Yahweh. Además hicieron 50 ganchos de oro para unir las cortinas, una con la otra, con los ganchos, de manera que el tabernáculo formara un solo conjunto. Un solo conjunto, siempre habla de unidad. Ejad es la unidad, es decir, que cada cortina, ya lo sabemos, representa ¿qué? Un miembro de la congregación, del Todopoderoso. Es decir, que la obra de Bezalel quiere decir la obra, o es también un paralelo con la obra de Mashiach, en cada uno para su congregación. ¿Cómo Él nos va haciendo? ¿Cómo nos va trabajando a cada uno? Porque somos parte de ¿qué? De un Mishkan celestial. Como dice, ahora ya no existe ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni griego, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en quién, en el Mashiach, pero respecto a un uno del Espíritu. Porque dice, ya no todos somos conciudadanos, es decir, no hay diferencia, no, aquí sigue habiendo la diferencia, judío, y nosotros acá en Ecuador. Pero en el Mashiach, en los Shamari, ya no hay esa diferencia. Pero para que no haya esa diferencia, entonces primero hay que acá primero cambiar. Así es. Como ellos son, nosotros también tenemos que hacer la celebración. ¿Entienden? Entonces, de esa unidad, por eso Yahshua en Juan capítulo 17, ¿qué nos decía él?
Juan 17:11. ¿Verdad? La unidad. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Kadosh, guárdalos en tu nombre, el que tú me diste. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. 20. No intercedo solo por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la cabot que tú me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que lo has amado, como también a mí me has amado. ¿Cómo puede el mundo creer? ¿Cómo puede el mundo creer de que Él es el Mashiach? ¿Por qué el mundo no cree que Él es el Mashiach? Porque los discípulos, porque esto se trata ya no de creyentes, sí, pero para ser uno hay que ser discípulo. Porque dice, no intercedo, sí, Él intercede ¿por quién? Por los que son discípulos, por los creyentes que se hacen discípulos. Y esos creyentes, como son discípulos, tienen una misma verdad. Entonces tenemos una unidad en común, un ejad. ¿Partiendo de dónde? De la confesión de fe. ¿No sabemos la confesión de fe? ¿Cuánto se sabe la confesión de fe? Tenemos que trabajar por algo, ¿no? Tenemos que saberlo. ¿Cómo podemos ser uno con ellos? Porque aquí está hablando con quién. ¿De quién? En Israel. Para que los que crean por ellos también crean que somos uno. Porque ellos, ¿qué nos iban a enseñar? Ave María nos iban a enseñar. No. Shema Israel. Desde ahí, esta es tu confesión de fe. De ahí parte. Ahí parte tu fe. Tenemos en común que conocemos la Torá, que estudiamos la Torá, que ponemos de acuerdo las cosas como son, como nos dice la Torá. Tenemos común, somos uno. Entonces el mundo va a creer que ese es el Mashiach. Pero como no hay unidad, no hay ejad, entonces hay religiones. Entonces por eso, porque si creyeran, estuvieran ¿qué cosa? Adheridos, fueran discípulos, no fueran fieles, porque hay lleno de ¿qué? De feligreses. Y el feligrés es uno que no tiene compromiso, ¿no? El feligrés solamente es el que busca el favor, nada más. Pero el discípulo no, el discípulo Dios está ahí porque está ahí. El discípulo no se aparta. ¿Cuándo usted ha visto un discípulo apartado del maestro? Dígame. Nunca. Usted obtuvo su doctorado porque usted como estudiante, discípulo, se apartó y le mandaron después por correo. Fue el primer día y el último día y tenga. Ahora ya está con título. Así es. Sí. O sea, no. La salvación no es así tampoco. La salvación es, por eso dice, el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. O sea, será reconocido. Es reconocido que es una unidad, un ejad. ¿O acaso no? Es que Yahshua también estuvo con ellos a los 30, recién apareció, y antes de los 30 estuvo en China y acá aprendiendo Kung Fu con Mao Zedong, estuvo por allá. ¿Así es? No, siempre estuvo ahí. Y preparándose. Y preparando al tiempo de su ministerio. Por eso dice que en Efesios capítulo 4, versículo de 1 al 6, lo importante, lo central,
es que dice que tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Rúa, ¿en qué? En el vínculo de la paz. Donde hay Ejad, hay Shalom. Para que haya Shalom tiene que haber Ejad. ¿Sí? Tenemos que tener el mismo sentido. Así es. Por eso dice, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Entonces ahí, ¿por qué ocurre eso? Porque hay Ejad, hay unidad, somos uno, como Él es uno con su Padre. Y nosotros somos uno en Él. ¿Sí? Así funciona. La manifestación de que hay ese Ejad es que tenemos que amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Ahí viene el Shalom. Ese es el problema. ¿Cómo está, hermanito? Aquí. ¿Qué le pasa? Usted supiera. ¿Tiene Shalom? No tengo Shalom. Ah, ya sé por qué usted no tiene Shalom. Porque el problema no nació en su casa. El problema nació aquí. Aquí nació el problema. Y no te diste cuenta. ¿Sí? Porque aquí es la casa del Shalom, ¿no? Y aquí se lleva el Shalom. Y no le echas la culpa. Es que lo justo, lo que salí, el diablo me puso el pie y se me llevó el Shalom. No le eches la culpa. El problema salió de aquí. Y aquí mi corazón tiene que salir alegre, contento, agradecido. Fortalecido. Con todos. Salgo agradecido de verlo a Roberto, salgo contento de verlo a Víctor Hugo, salgo alegre de verlo a la Lenita, a mi Gloria, a todos, contentísimo. Y quisiera saber qué quedémonos, mi Gloria, placer. No, pues como hermano va a decir eso, pues. ¿Sí ves? Entonces ya No estamos iguales. ya no estamos iguales. Iguales. ¿Sí? Claro. Entonces ya hay el problema, ¿viste? Después no me vengas la otra semana, que veniste todo achacado, que me duele esto, que lo de aquí. Si usted supiera, ¿por qué? Porque yo mismo me negué, puse la barrera. Puse la barrera de la bendición. Tiene que haber Ejad. ¿Qué simboliza la madera en la cubierta de oro? Capítulo 36, versículo 20. ¿Sí? Dice, hicieron también tablas de madera de acacia para el tabernáculo, las cuales se colocaron verticalmente. Ojo, la madera es lo humano, el oro es lo divino. Y cada tabla es que representa a una persona que, una persona justa en la congregación. Y el estar vertical quiere decir que la persona justa siempre está de pie. ¿Qué quiere decir eso? De que el justo no puede vivir su vida como hombre mortal, ciertamente que es humillado, aparantado, acostado, que todo el mundo viene y te atropelle y te hace lo que sea. No puedo. El justo vive erguido. Por eso dice, la tabla tiene que estar vertical. La tabla represento yo. La tabla represento yo. La madera soy yo. ¿Que estoy qué cosa? ¿Cubierto de qué? De lo divino. Si estoy recubierto de lo divino, ¿sí? ¿Cómo puedo vivir entonces? ¿Cómo me pueden atropellar los incircuncisos? No pueden, ni deben. Entonces, eso tengo que yo ver, o sea, tengo que ver eso, por eso la importancia que la Torah me garantiza eso. Levítico capítulo 26, versículo 13, te dice, yo soy Yahweh su Elohim que los saqué de la tierra de Egipto. Mira, Él es nuestro Elohim que nos sacó ¿de dónde? De la esclavitud, de la servidumbre, de la oscuridad. Eso es Egipto. Lo sabemos, amén, ¿no? Amén. ¿Para qué? Para que no fueran esclavos. Ya te sacó. ¿Por qué sigues siendo esclavo? ¿Ah? No, yo no soy esclavo. Usted me ve cadenas. ¿Mm?
Tú entiendes de quién vives esclavo. Al buen entendedor que el igual lo ministre. Entonces dice, yo rompí el yugo de su servidumbre y los he hecho andar erguidos, dice, erguidos. Es decir, con orgullo. Sí, pero un orgullo positivo. Exactamente. Cuidado. No Un el orgullo positivo. No el orgullo de No, no el orgullo del mundo. Porque el orgullo del mundo es el ego. Este orgullo es el orgullo de que eres un Benei. Eres un Benei de Elohim. Un Benei a Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Tienes un padre que te sacó de esclavitud, de servidumbre, de oscuridad y te hace caminar, no te hace arrastrar, ¿sí? Ni te hace tenerte acostado, humillado, aplastado, que todo el mundo ve que te tenga como una alfombra humana. No, eso no puede pasar. Y si eso está pasando, levántate pues. Levántate. Tú que duermes, porque estás dormido y no te estás dando cuenta de lo que te están haciendo los incircuncisos. Oh, eso tenemos que trabajarlo. Por eso vemos que el Todopoderoso nos desea como hombres mortales que vivamos erguidos, ¿sí? Mira, el versículo dice, el 20, volviendo a Shemot 36:20, ¿qué dice? Dice, madera colocado verticalmente. El versículo 34, las tablas las recubrieron de oro. ¿Sí? Primero son tablas de madera y después ya las tablas las recubrieron de oro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, sí, vivimos como madera, pero está hablando de qué? De lo que en el venidero, en su venida, vamos a ser recubiertos de oro. Porque el oro representa ¿qué cosa? La divinidad. La realeza, la divinidad. Sí. ¿Sí? La inmortalidad. Revestido de inmortalidad. Acuérdate que dice Shaul en Corintio. Cuando esto mortal, ¿no? Sea revestido de inmortalidad. Romanos capítulo 13, versículo 14. Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos dice así, a la resumida, vestidos del Adón Yahshua Mashiach. Entonces, como escogidos de Loa, Kadosh y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Mesías nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas que se han mencionado, ¿sí? ¿Qué nos hemos tenido que vestir? ¿Revestirnos de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Amén. Sobre todas estas cosas, dice que tenemos que revestirnos de amor. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué cosa? Es el vínculo del Ejá. Es el vínculo de la humildad, revestido de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Dónde está lo difícil? Por eso es importante que veamos siempre el diseño del templo, cómo está fundamentado, sobre qué, sobre piedra, sobre oro, sobre madera, quiénes son los artífices.
Todo eso, ¿en qué momento se hace? Porque por eso vemos que Apocalipsis, qué importante, cuando vemos en el capítulo 4, que siempre se ha dado y se ha dicho, ya, ese es el tiempo, ahí está hablando de qué, el rapto, dice. No, porque después dice, siempre el Apocalipsis está relacionado con las fiestas. Acuérdense que no, el Apocalipsis no es cronológico, no es secuencial, o sea, los acontecimientos no que van a suceder uno pegado a otro. ¿Por qué? Porque lo que el Apocalipsis, la visión, está sobre qué? Sobre el templo, sobre el mismo templo, sobre la administración del templo. Y como la administración del templo, ¿qué tiene? Tiene servicio en qué? En las fiestas. Está la visión sobre eso. Los acontecimientos que pasen están por eso dados en qué? Como pista. Las fiestas, el tabernáculo. Lo que se hace, el servicio, para poder entender la revelación. Nosotros tenemos capítulo 4 que dice a Juan, ¿qué le dice? 4.1. Después de estas cosas, ¿no? ¿De qué fiesta estamos hablando ahí? Dice, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, ¿no? Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciéndome, sube acá, ¿no? Y me raptaron y me llevaron No. Mira, aquí la clave es qué cosa, para entender de qué fiesta es puerta abierta. ¿Cuándo se abren las puertas? ¿En qué fiesta se abren las puertas? Cuando habla de expiación. En expiación, amén. En expiación. Es decir, en el día de trompeta, por eso dice, ¿qué escuchó? Primera voz que oí, como de trompeta, ¿sí? En el día de trompeta, John Terúa, se abren las puertas, ¿para qué? Porque se abren los libros. Cuando se cierran las puertas es porque ya se cerró el juicio. Entonces, se abre la puerta porque los libros son abiertos. Son los 10 días. ¿Sí? Y donde se inscribe y se sella en el libro de la vida. De acuerdo a la fiesta. ¿Sí? Por eso es que habla Johanán, ¿qué cosa? Que vio esa puerta. Y ahí se mueve al capítulo 7, donde habla de qué? La gran multitud. Palmas, eso es Sukkot. ¿Sí o no? A ver, no, pues si la fiesta primero John Terúa, ¿sí? John Terúa, y ahí viene Sukkot. No, pues después de John Terúa viene Kippur, después viene Sukkot. Por eso te digo, no es secuencial, porque John Kippurim está en ¿dónde? En el capítulo 8, ¿no? Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. El silencio es ¿cuándo? Cuando el sacerdote, o sea, por eso, ¿qué dice aquí? Mira, el versículo 3 dice un incensario de oro, altar de oro. El altar, ¿dónde estaba? Cuando habla de oro, el lugar santísimo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El Cohen Agadol. ¿Sí? ¿Cuándo entraba? En Yom Kippur. ¿Sí? Por eso Lucas capítulo 1, cuando habla de Zacarías, ¿no? Que estaba orando y afuera el pueblo que estaba orando también. Y expectando. Sí, expectando. Entonces, en los rezos, por eso cuando se reza el Shaharí, hay espacio de tiempo de silencio de media hora. ¿Sí? Por eso es que, porque ella dice un silencio en el cielo como media hora. Porque es la espera del pueblo, del sacerdote. ¿Cuándo ocurría eso? En Yom Kippur. ¿Sí?
Y por eso ves el incenciario de oro, ¿sí? Tú vas, Hebreos capítulo 9, versículo 4, cuando habla acerca de Hebreos 9, nueve, 3 dice, no, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, que tenía ¿qué? Incensario de oro. ¿Sí? Es lo que te está hablando Apocalipsis, incensario de oro. Por eso te dice lugar santísimo. El versículo 11 del mismo capítulo 8 de Apocalipsis, aguas amargas, eso es ¿qué cosa? Las leyes de Sotá. La ley de Sotá, el número capítulo 5. La ley de los celos. Sí, la ley de los celos, ya lo saben. Y en el versículo, después del 7, el 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida. ¿Qué es eso? Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37-41. ¿Qué estaba pasando ahí? Juan capítulo 7. El último día más grande de la fiesta. ¿Está hablando de qué fiesta? De Sukkot. Sí. Acuérdense que tenían que subir y mientras subían por la ciudad iban cantando los salmos, ¿no? Que cantaban del 118 al 123, ¿no? Entonces dice, ¿por qué la gente viene aquí, dice, en el 40, cuando ahí dice la disensión entre la multitud? Al oír estas palabras entre la multitud decían, ¿verdaderamente este es el profeta? Otros decían, ¿este es el Mashiach? Pero otros decían, ¿acaso el Mashiach viene de Galilea? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos dice, esta ceremonia, ¿sí? Esta ceremonia es la que se le llama como el ritual de ¿qué? El ritual de las aguas de salvación, ¿sí? Que se celebraban en el templo, ¿sí? El ritual de las aguas de salvación. ¿En base a qué? En base a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías 12. 2. Acuérdate que Isaías 12, Salmo 118. ¿Por qué? Porque dice ahí, mi fortaleza y mi cántico es Yahweh. Eso es el cántico de Moshe y eso está en Salmo 118. ¿Sí o no? Sí. Entonces el pueblo está cantando esto. El pueblo está cantando y dice, he aquí, Elohim es mi salvación, ¿no? Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Yahweh. Él fue mi salvación. Sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación. Y diréis aquel día, dad gracias a Yahweh e invocad su nombre. Son tiempos separados, ¿no? Porque aquí dice, y diréis aquel día, ese día es próximo. Pero cuando dice, sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación, sí, dice, ¿qué le dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso es que dice, ¿es este el Mesías? ¿Será? ¿Es este el profeta? Y entonces empieza la disensión, ¿no? ¿Por qué? Porque les estaba hablando lo que ellos ya sabían. Les estaba promulgando. Y entonces prácticamente el que tenía entendimiento se le estaba revelando el Mesías en ese momento. Por eso es que Apocalipsis 7:17 te habla justamente de estas aguas de vida. ¿Sí? De aguas de vida. Por eso vemos todas estas cosas que se ven en Apocalipsis, que están dadas de acuerdo a la fiesta. Por eso es importante que tenemos que tomarle asunto y atención a lo que dicen las fiestas. Por eso el Salmo 118,
Salmo 118, 24, 26. Salmo 118, 24, 26. Este es el día que hizo Yahweh. Alegrémonos y regocijémonos en él. Te rogamos, oh Yahweh, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Yahweh, haznos prosperar ahora. Baruch haba Vishen Adonai. ¿Sí? Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Desde la casa de Yahweh. ¿Dónde estaba? Estaban en el templo. Estaban celebrando Sukkot, que Sukkot ¿qué tiene relación? Con las bodas del gran rey. ¿Sí? Con las bodas del gran rey. Y por eso es que le dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, y le señala, como dijo la escritura, lógicamente aquí no te dice el texto qué escritura está hablando, pero ellos sí sabían. Ellos estaban viviendo el momento porque estaban justamente cantando. Y entonces se encuentran con que viene la revelación, le dice, como dice la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque la Torá fue escrita a los judíos. No fue escrita a nosotros, pero sí es para nosotros. Entonces ellos entendían qué es lo que estaba haciendo. El Salmo 117. Alabad a Yahweh naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Yahweh es para siempre. Aleluya, Tatonai, Kotoyin, Shabehu, Koraumi, Kikabar, Alenu, Adonai, Adonai, Leolam. Aleluya, 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 aleluya. Shabbat shalom. Shabbat shalom.